Buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Todos los lunes a las 8 pasado meridiano, con una repetición a las 3 de la madrugada del día martes. Me acompaña en esta noche la estudiante avanzada de literatura en nuestra institución, Jenny Sánchez Mazariegos, con quien pensamos ofrecerles un ameno programa en este 2 de febrero del 2015. Una fecha en la que se conmemoran varias efemérides literarias: el nacimiento de Giacomo Casanova, el famoso agente secreto, escritor veneciano, y el nacimiento también de James Joyce, el autor del Ulises y el velorio de Finnegans. Antes queremos enviar los saludos de rigor. Nuestro saludo nuevamente a las hermanas Sandra, amigas desde siempre. Un especial abrazo a Miguel Ángel Mencía del CID y al doctor Juan Almendares. Para Matías Funes Valladares, no solo nuestra admiración, sino todo nuestro respeto. Matías es un hombre extraordinario en estos tiempos difíciles. A don Abraham Silva y a don Ramón Girón Laínez. Y finalmente, mi aprecio especial para una familia que resulta insólita, la de Nelson Roger Vázquez, esposa y 2 hijos, uno de los cuales me encontré atareado con la lectura de un libro. Un hecho muy raro en estos dorados tiempos. Creí que ese concepto de unidad familiar se había muerto, pero está vivito y coleando en estas gentes finas. Y vamos al sorteo de la devaluación en Honduras de Luis Alberto Fuentes, el premio que ofrecíamos el lunes recién pasado. Vamos a pedirle, recuerden que la palabra era, si no me equivoco, cuaresma. Esa era la palabra que había que armar. Y vamos a pedirle a Pedrito que nos dé un número del 1 al 20, ¿cuánto? Al 26. Al 26. El número 25. Le doy el lápiz para que veamos quién se lleva el libro del doctor Fuentes. Es un magnífico libro, no necesariamente para economistas, pero bastante bueno. Me gustó muchísimo, yo que soy lego en esa materia. Se lo gana el señor Roberto Figueroa con el número de teléfono 9455-1136. El doctor Roberto Figueroa es como el doctor José Lizardo, televidente de este programa de los lunes. Felicidades, doctor. Ya dije que no nos ganaba un premio. Lo llamaremos para decirle en qué momento puede usted enviar por su premio. Y vamos a la clave y las pistas de la armapalabra de hoy, que tiene un magnífico premio, por cierto. Veamos en sus pantallas la clave y las pistas del armapalabra. La clave es balamisfe, balamisfe. Primera pista, procede del griego y después del latín. Segunda pista es palabra injuriosa contra alguien o algo sagrado. Tercera pista, siempre es injuria grave contra alguien o algo, sagrado o no. Y la cuarta pista en español es una palabra grave. Todos sus mensajitos a 9230 con la palabra armada les permitirán llevarse esa joyita de Editorial Alfaguara. Un hecho novedoso en el ambiente, que es una antología de narrativa hondureña, nada más ni nada menos que editada por Alfaguara. Ahí hay desde los autores de finales o principios del final del siglo XIX, principios del siglo XX, autores inclusive de este siglo ya. Ahí están todos los buenos, los magníficos autores. Ahí está Eduardo Ver, está Antonio Ramos, están, paro de contar, para no dejar a alguien por fuera. Pero ya saben que se lo llevan simplemente con armar la palabra en función de las pistas de la clave en esta noche. Con ello vamos a la primera pausa de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. No nos cambien, que regresaremos en unos segundos. Y estamos ya en el segundo segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10, y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de todos los lunes a las 8 pasado meridiano. Lamento dar esta ingrata noticia, pero ayer, domingo, falleció en Tegucigalpa un querido amigo, colega,
catedrático durante mucho tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y me refiero a Mauro McCarthy Díaz. Para su familia, nuestras muestras de condolencia y pesar, porque Mauro era un personaje emblemático dentro de nuestra institución. Y antes de ir a la palabrota de hoy, Jenny, quiero comentar que debo a Soledad Altamirano la noticia de que aparentemente se ha encontrado en el convento de las Trinitarias, que es donde se sepultó, un féretro que suponen los científicos, los expertos, que contiene los restos de don Miguel de Cervantes. Es un féretro ya bastante oxidado, que trae unas iniciales MC. Se trata pues de determinar si son los restos del autor del Quijote o no lo son, pero esto nos lo dirá el tiempo y las pruebas irrefutables. Y vamos a la palabrota de hoy. Ahí la van a ver ustedes en sus pantallas. A mí me encanta la palabrota de hoy. Energúmeno. Ahí está, energúmeno. ¿Qué significa? Es una palabra esdrújula y procede del griego y del latín para poseído. En español ha significado desde persona poseída por el demonio y hasta persona furiosa y alborotada. Oh, es que hasta es un energúmeno. Los muchachos de ahora parece que no la conocen la palabra, pero en mis tiempos, por lo menos, yo no sé si usted todavía la conocía de antes, pero en mis tiempos, una de las mayores ofensas que le pueden hacer a uno en la escuela, un maestro, es decirle, vení para acá, energúmeno. Y ahí está el significado, viene del griego y del griego pasó al latín para significar lo que usted decía, poseído por el demonio, o simplemente persona furiosa y alborotada, por no decir alborotadora. Y vamos a las preguntas, Jenny, porque esperamos que esta vez sí vamos a responderlas todas. Va la primera. En la canción El Negrito del Batey, el famoso merengue, ¿de dónde procede lo de batey? Es de origen caribeño. En los ingenios y en las fincas antillanas era el lugar ocupado por las viviendas, los barracones, los trapiches, las calderas, etc. El negrito del batey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo, dice la canción. Yo le explicaba a usted, fuera de las cámaras, que el término trabajo viene del latín tripalium, que significaba 3 palos, porque es el antecedente de la cruz como instrumento de tortura de los romanos. De manera pues que en una forma u otra el merengue no deja de tener razón. Vamos una más. Bueno, preguntan ¿qué es convivencia? ¿Qué diferencia convivencia y connivencia? Lo primero es convivir con otro u otros. Lo segundo es el disimulo de un jefe ante las transgresiones legales de sus subordinados. O sea que hechor y consentidor, el jefe que se hace el disimulado frente a las transgresiones, las ilegalidades de los subordinados. Eso es connivencia, tal y como lo dijo usted. ¿Qué es una égloga en literatura? Ahí está en sus pantallas. Es una obra poética, bucólica, pastoril, con una visión idealizada de la vida rústica. Garcilaso de la Vega, el famoso poeta español del siglo del Renacimiento, sobresalió en este género, pero también incursionaron en él Lope de Vega y otros autores del siglo de oro posterior al Renacimiento. ¿Qué es la munificencia? Eficiencia de la munición significa generosidad espléndida, largueza de una persona acaudalada en beneficio de los desposeídos. O sea, ser munificente es eso, tener el suficiente capital como para ayudarle a los desposeídos, a los de abajo. ¿Es homilía sinónimo de sermón o de prédica? Le diré que aunque hay comunicadores sociales que lo suponen, no lo es. Para el domingo generalmente las radios, las radioemisoras dicen vamos a escuchar la homilía del cardenal. No,
Homilía es un razonamiento para explicar al pueblo materias de religión. No es precisamente sinónimo de sermón o de prédica. ¿Qué es un munícipe? Munícipe es tanto el concejal como el vecino de un municipio. Y ve usted que dice concejal con C, porque cuando hablamos de ayuntamiento, cuando hablamos de municipalidad, el Consejo Metropolitano del Distrito Central, por ejemplo, consejo se escribe con C. Siempre que tenga que ver con una labor edilicia, se escribe con C. En los otros casos es con S. Consejo Superior Universitario con S. Le voy a dar un consejo, S. Pero cuando se trata de municipalidades es con C, la palabra consejo. ¿De dónde vienen los términos gorguera y golillero? Estas están interesantes. Tanto gorguera como golilla fueron adornos del cuello en los siglos XVI y XVII españoles. Distinguían a los hidalgos, incluso usted sabe que a don Miguel de Cervantes se le representa con la golilla, una especie de paño con dobleces, y lo llevan en el cuello. Entonces, también tiene otros significados en otras regiones. Por ejemplo, en este país, gorguera es uno que no hace nada, que se la lleva muy suave, no trabaja, no le gusta trabajar. Y golillero, en El Salvador como en Honduras, es el buscapleitos. El tipo no usa golilla, pero es golillero, porque le encanta armar jaleos. ¿Por qué la analogía entre el hilo dental y la tanga? Obvio. Por la forma fina del uno y la otra. Así es, por esa razón. Y voy a decirle algo, no recuerdo si lo tenemos dentro de las preguntas de este programa, pero alguien me preguntó ya una vez que cuál era el género de la palabra tanga, si era masculino o era femenino. En el español americano, la palabra es de género femenino, porque nosotros buscamos las tangas en las muchachas. Pero cuando los españoles salieron de la dictadura franquista, se abrieron, se liberaron, los hombres comenzaron a usar tangas. Y allá le dicen el tanga. Me voy a poner el tanga. Lo vi con un tanga. Allá impera el masculino, pero en América es el femenino, la tanga. Le queda muy bien esa tanga. Vamos a una más. ¿Qué significa pujo? ¿Es aceptable en español? Pues sí. Pujo viene del latín y denota dolores y dificultad al defecar u orinar. Es decir, estoy orinando o defeco con pujo. Está en el diccionario y es un término muy culto, por cierto, dicho sea de paso. Preguntan si es apropiada la palabra papo en el español hondureño. El diccionario de la Real Academia Española del 2014 la incluye por tonto, falto de entendimiento. Está en la página 1627. Y voy a agregarle algo. Es un magnífico ocultismo, porque una de las formas primitivas del teatro europeo, básicamente europeo, fue la famosa comedia del arte. Era un teatro rudimentario, si se quiere, pero muy bien construido. Y ahí, en esa comedia del arte, había 3, 4 personajes, y el tonto de la obra se llamaba Papus, era el Papus, de manera que de Papus viene papo. Es que no es una palabrota ni nada por el estilo, es un término muy culto. Quien habla del papo está recordando la comedia del arte italiana. Continuamos. Vamos con la siguiente. ¿De dónde procede el término monstruo? Que se escribe como lo ven ustedes en la pantalla. Viene del latín y se refiere a lo que es contrario al orden natural. Monstruo. A Lope de Vega, que publicaba, escribía incansablemente, le llamaban monstruo de la naturaleza. E incluso Cervantes le puso el apodo. Vamos a ir a una pausa, pero antes les queremos recordar el armapalabra de esta noche. La clave, las pistas con el premio. Ahí ven ustedes en la pantalla. La clave, balamisfe. Primera pista procede del griego y después del latín.
Segunda pista es palabra injuriosa contra alguien o algo sagrado. Tercera pista, siempre es injuria grave contra alguien o algo sagrado o no. Y la cuarta pista en español es palabra grave. Su mensajito a 9230 les permitirán llevarse esa antología de narrativa hondureña editada por Alfaguara. Y estamos de nuevo ya en el tercer segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Vamos a continuar con las preguntas y las respuestas para ver si logramos evacuarlas todas antes de que terminemos el programa. Usted arranca. Preguntan si es astilla o es estilla. El fragmento irregular que salta o queda de la madera se llama astilla y viene del latín. Muy bien. Pregunta alguien, ¿no es redundante eso de persona humana? Pues le diremos que no. Es pleonasmo, es una expresión enfática. Lo que quiere es enfatizar los rasgos humanos de la persona. Y no hay que olvidar que hay personas jurídicas y que hay personas gramaticales también. De manera pues que no es redundante. Aunque si digo persona humana, puedo decir valga la redundancia, porque vale. Se dice intervalo, esdrújula o intervalo grave. Intervalo, grave. Definitivamente es una palabra grave, intervalo. Lo otro es inculto e inaceptable. Muy bien. ¿Y es varice o varice? El abultamiento de una vena se llama varice, el plural es varices, viene del latín varix, ahí lo ven en sus pantallas, pero debe evitarse el vulgarismo varis, tengo varis, no es varis, tengo varices, que es otra cosa. ¿Es preocupante el término adecuado y aceptable? Es preocupante un término adecuado y aceptable. Para significar lo que produce inquietud y temor es una palabra válida completamente. Completamente, no se preocupen ustedes. Es apropiada la frase mi niño no me está comiendo bien o no me está durmiendo bien o no me está durmiendo nada. Es una linda expresión coloquial. Es un dativo de interés desde el punto de vista normativo, que expresa la inquietud del enunciador de la acción y solo existe en el español. Mi niño no me está comiendo ni durmiendo nada, involucra a la persona preocupada, ya usted hablaba de lo de preocupante, a la persona preocupada por su niño. Solo en el español ocurre este dativo de interés. Se tildan los apellidos Álvarez, Sánchez, Ávila, aún si se escriben con mayúscula. Los tres son esdrújulos y requieren la tilde normativa, aunque se escriban con mayúscula, siempre deben de llevar la tilde. Usted Sánchez. Sí. Claro, por supuesto. Usted y Álvarez, me enseñó. Sí, hay que tildarlo. Álvarez, que era el otro, Ávila. Y Ávila. Porque de lo contrario dicen Álvarez, dicen Sánchez y dicen Ávila. Y esa no es la pronunciación de estos apellidos. Se escribe reemplazar o reemplazar. Vean ustedes las dos grafías que aparecen en sus pantallas. Lo más adecuado y culto es lo segundo, reemplazar. Pero lo primero es igualmente válido hoy, reemplazar, una sola E. Va a terminar desplazando al otro, pero hoy las dos formas son aceptables, no hay ningún problema con ninguna de ellas. Se dice calientito o calentito. Lo más apropiado es lo primero, calientito, pero en el español hondureño varía regionalmente. Claro, es decir, por ejemplo en el sur de nuestro país abunda y rige el calentito, pero yo digo calientito, ¿y usted cómo dice? Calientito. Lo mismo, de caliente, pero depende de la región donde se habla. Dice, ¿por qué hablar de voucher? ¿Tiene equivalente en español? Por supuesto que lo tiene. Simplemente comprobante de pago. Es cierto que es mucho más extenso, son 3 palabras en vez de una, pero lo de voucher es un extranjerismo crudo. Diga usted
quiero mi comprobante de pago y no quiero mi voucher. Vamos a una más. Preguntan si es sinónimo absorber y absorber. Ahí lo tienen en pantalla. Si son sinónimos. Aunque parónimos, estos términos no lo son. No son sinónimos. Absolver y absorber. El uno es perdonar y el otro tiene un sinónimo de chupar, absorber. Claro. Entonces no, se parecen las palabras, por eso son parónimas, pero no son sinónimos. Tienen, ya lo dijo Jenny, dos significados distintos. Hay alguien aquí con una pregunta capciosa. ¿No fue redundante el rey Juan Carlos I cuando le dijo al presidente Chávez, cállate la boca? Si lo hubiera dicho, sí, pero lo que le dijo fue, ¿por qué no te callas? No le dijo cállate la boca. Después que se ha tergiversado el asunto. Si le hubiera dicho cállate la boca, vi que otra cosa se podía callar. Pero él no le dijo cállate la boca, le dijo ¿por qué no te callas? De manera pues que no hubo redundancia alguna ahí. ¿Es apropiado hablar de clip? Nació en el inglés, pero esa útil pieza metálica fue adoptada ya por el español con la misma grafía. Clip. Uno da por sentado lo de los clips, pero si usted se fija bien en los famosos clips, que está en español por supuesto, son un invento maravilloso. Es tan simple, tan sencillo, pero tan útil. Nosotros utilizamos muchos clips en este programa, de manera que hay que devolverle el mérito. Existe la palabra, y esa está como palabrota, oneomanía en nuestra lengua castellana. Pues aunque no la registra todavía el diccionario de la Real Academia, significa esa manía que tiene mucha gente de comprar sin necesidad, es decir, comprar compulsivamente. Entra a un lugar, una tienda y tiene que comprar. ¿Por qué tiene que comprar? Es decir, es un problema incluso hasta psicológico. ¿Es la abogada o la abogado? ¿Es la abogada? Señal que no debe emplearse el masculino para referirse a una mujer. Es que el diccionario panhispánico de dudas, ahí está, véanlo ustedes en su pantalla, en la página 7 señala que no debemos emplear el masculino para referirnos a una mujer. Es decir, no podemos decir la abogado, no, es la abogada, y es la presidenta, y es la profesora, y es la secretaria, y es la cancillera, pero hay una manía todavía discriminatoria con ustedes, las mujeres, de no llamarlas como deben llamarlas, de manera pues que ella es una togada, está en el foro legal, es una abogada. ¿Es válido, pregunta alguien, hablar de ranking en español? El español todavía no acepta el anglicismo, todavía digo, aún, porque hay la clasificación, por ejemplo, el escalafón y otros términos sinónimos. Pero usted sabe bien, Jenny, que en la crónica deportiva se habla de que la selección de Honduras bajó en el ranking de la FIFA. ¿Por qué no dicen el escalafón de la FIFA? ¿O en la clasificación de la FIFA? No, tiene que ser ranking. Todavía no entra en el diccionario, no lo acepta. Va a aceptarse en un momento dado sin la G final, el ranking, nada más. Pero todavía no entra. ¿Alguien más? ¿Es rasgar con S o rasgar con Z? Si significa desgarrar, se escribe con S, rasgar. Se rasgaron las vestiduras. Los fariseos, ¿verdad? Cuando Jesús les dice que es hijo de Dios, se rasgaron las vestiduras. Es decir, se desgarraron las vestiduras. Era muy común entre los judíos el desgarrarse las vestiduras para mostrar indignación, estupor. Por eso todavía sobrevive la expresión esa, ay, se desgarraron las vestiduras porque dije lo que dije. Hay una más. Prepara la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán un evento o algún evento para conmemorar el centenario de la muerte de Darío en el 2016, varios y muy trascendentales. Darío falleció el 6 de febrero de 1916, de manera pues que
estaremos comenzando las clases en la pedagógica el próximo año, cuando conmemoraremos el primer centenario desde el fallecimiento en León, Nicaragua, de uno de los más grandes poetas en lengua española, por no decir universal. Se escribe discreción o discreción. Si se trata de reserva, prudencia y juicio sensato, es discreción. Muy bien, con C. Con C. Eso es, lo otro no existe, creo, discreción, creo que no existe. Perdón, eso de ultimar para hablar de matar es válido en el español. Pues aunque no lo parezca, lo es. Viene del latín y es un eufemismo de uso periodístico actualmente. Lo ultimaron, es decir, que lo dejaron en la última etapa, lo llevaron a la última etapa de su vida. Pero sí lo es válido, es aceptable, es apropiado en el español de hoy. Hay equivalente en español para kinder y kindergarten, por supuesto. Jardín de niños para kinder, jardín de infantes para kindergarten. Muy bien, así es. Y vamos a... Oscar Wilde. Con él arrancamos este cuarto segmento. Un irlandés nace en Dublín, en Irlanda, cuando aún Irlanda era posesión, propiedad del Imperio Británico. Los irlandeses, Jenny, nos han dado increíbles escritores. Hablo para el caso de Jonathan Swift, el hombre de los viajes de Gulliver. Sheridan Le Fanu, muy poco conocido en el país, por cierto, pero un autor de terror, de cuentos de terror, increíble. El famoso pensador George Bernard Shaw. Bram Stoker, que se inventó a Drácula. Él es el autor de Drácula. Samuel Beckett, que fue premio Nobel, dramaturgo. James Joyce, que hoy, en una fecha como esta, de 2 de febrero, nació y que revolucionó la literatura en el siglo XX con su Ulises y su Velorio de Finnegans. William Butler Yeats y, por supuesto, Oscar Wilde, que para mí es de lo mejorcito en la literatura universal. ¿Qué podemos comentar sobre Wilde? Porque vamos a ofrecerles un video muy ilustrativo. Nace en Dublín, Irlanda, un 16 de octubre de 1854, hijo de un cirujano y una escritora, Johanna. Wilde desde muy joven se destacó en el francés y el italiano. Sí, claro, eran las lenguas románticas de la época. Y escribió mucho y bien. Fue un hombre de muy mala fortuna, porque luego eso nos lo explicará el video que vamos a pasarles para cerrar el segmento. Fue un hombre desgraciado, siendo, después de ser célebre en Europa, no en Inglaterra, en Europa, por su agilidad mental, verdadera agilidad mental. Yo siempre he repetido una frase que a mí me encanta: los hombres de Wilde
Los hombres queremos ser los primeros en la vida de las mujeres, pero las mujeres quieren ser las últimas en la vida de sus hombres. De manera pues que con Wilde hay mucha tela que cortar. En un momento dado, como lo veremos seguidamente, va a caer en desgracia, va a morir muy joven. ¿Cuántos años tenía cuando se murió? 46 años. 46 años, enfermo, desterrado, porque no lo recibían en ningún lugar de Inglaterra y no podía volver a Irlanda. Hoy los irlandeses lo han recuperado para sí. Y este video que van ustedes a ver ahora, que les dura como unos 6 minutos y pico, es muy sintético y nos pinta a grandes rasgos la historia del autor del retrato de Dorian Gray y muchas obras famosas, incluso cuentos infantiles como la del Príncipe Feliz. Con ustedes, señoras, señores, amigas y amigos, Oscar Wilde. Era independiente y muy particular. No le importaba lo que la gente dijese de él y le gustaba diferenciarse de los demás. Su comportamiento a menudo fue tachado de inmoral y él, hombre con un marcado sentido de la estética, respondía: puede que sea libertino, pero soy elegante, que siempre es mejor que ser libertino y vulgar. El nombre de este hombre era Oscar Fingal O'Flaherty Wilde. Nació en Dublín el 16 de octubre del año 1854. Su padre, Sir William, era un médico eminente, propietario de una clínica cuyo equipamiento había financiado él mismo. La madre de Oscar, Jane Francesca Elgee, era escritora y traductora de alemán. Tras estudiar en la Royal School de Enniskillen, Oscar entró en el Trinity College de Dublín. Durante 3 años consecutivos, Wilde fue premiado por sus trabajos de literatura. A los 20 años, Oscar consiguió la más alta distinción académica del Trinity College y una beca de 4 años en el Magdalen College, Oxford. Durante sus primeras vacaciones, visitó Italia y Grecia. Quería contemplar con sus propios ojos los bellos países sobre los que tanto había leído. Las antiguas catedrales, las pinturas y las esculturas y el ambiente de las ciudades cautivaron a Wilde, conmoviéndole profundamente hasta las lágrimas y exacerbando su sentido estético. Oscar realizó unos exámenes finales brillantes y sus profesores decidieron prolongar su beca durante 1 año más. Wilde comenzó a escribir poesía en sus años de estudiante y en el año 1881 él mismo financió la publicación de su primer libro, Poemas. Posteriormente empezó a escribir obras de teatro con la esperanza de alcanzar rápidamente la fama. Sin embargo, la censura inglesa prohibió las primeras obras teatrales escritas por el irlandés, por lo que el escritor llamó una rebelión contra la tiranía. No obstante, Oscar alcanzó la fama, pero no por sus logros literarios. En la década de los años 1880 no había un salón en Londres donde no fuese conocido el esteta Oscar Wilde. Habiendo estudiado sus gestos y expresiones faciales delante del espejo, seducía a todo el mundo con su aspecto lánguido y sus refinados modales. A los 27 años fue invitado a América a pronunciar una serie de conferencias sobre arte. Allí fascinó a sus oyentes con su elocuencia y sus elegantes atuendos. Tras su visita a la ciudad minera de Leadville, Colorado, donde tuvo la oportunidad de bajar a una mina, Oscar escribió a una amiga: por supuesto, fiel a mis principios, fui elegantemente vestido para la ocasión. A su regreso, Wilde gastó el dinero que había ganado en América en una estancia de 3 meses en París. Al contemplar el busto de Napoleón en el Louvre, decidió peinarse como el emperador. El cabello ondulado le hacía aún más atractivo. A los 30 años, Wilde se casó con Constance Mary Lloyd, una hermosa joven de 27 años. En sus cartas le confesaba: no me siento completo sin ti. Cuando Oscar tenía que desplazarse a provincias para pronunciar alguna conferencia, la joven pareja se enviaba telegramas 2 veces al día, despertando el espíritu romántico de los empleados de telégrafos, como escribiría Wilde. A los 32 años, Oscar ya era feliz padre de 2 hijos.
En el año 1887 le ofrecieron el puesto de director de la revista Woman's World. Wilde recibió entusiasmado la propuesta, pero puso la condición de que la publicación se dirigiese a las mujeres en general y no solo a las damas. Y aunque Wilde escribía la columna sobre moda, decidió que no solo era necesario escribir sobre la vestimenta femenina, sino también sobre lo que pensaban y sentían las mujeres. 2 años después, dejó la dirección de la revista y retomó la literatura. Publicó varios cuentos y en el año 1890 una novela, El retrato de Dorian Gray, que levantó airadas críticas. El autor fue acusado de recrearse en la depravación. Wilde tuvo que oír reproches similares sobre su obra teatral Salomé, cuya representación fue prohibida. Pero todos esos ataques fueron meras pullas en comparación con lo que el escritor tuvo que sufrir en el año 1895. Inglaterra se escandalizó al enterarse de que Oscar Wilde, de 40 años, mantenía relaciones con Lord Alfred Douglas, un joven menor de edad. Cuando el marqués de Queensberry, padre del joven, se enteró del affair, comenzó a acosar a Oscar. Wilde, preocupado por su seguridad, le denunció. Pero el proceso que el escritor había iniciado habría de tener un final imprevisto. Wilde fue condenado a 2 años de cárcel y le fueron retirados sus derechos como padre. Su esposa e hijos se cambiaron el apellido. Cuando el escritor estaba en la cárcel, se enteró de que Alfred había publicado sus cartas de amor a cambio de una considerable suma de dinero. Wilde intentó convencerse de que odiaba a Douglas, un crío veleidoso y egoísta que le había buscado la ruina. El escritor se dio cuenta de que ese amor no le traería más que problemas, pero al ser excarcelado trató en vano de reanudar su relación con Douglas. Ningún hotel inglés quería alojar a Oscar Wilde, por lo que el escritor se vio obligado a exiliarse a París, donde pasó sus 3 últimos años de vida sumido en la pobreza y la enfermedad, ocultando su identidad bajo el nombre de Sebastián Melmoth. El escritor falleció el 30 de noviembre del año 1900 a los 46 años de edad. En una de las cartas que envió desde la cárcel, Oscar Wilde escribió refiriéndose a sí mismo: fui un símbolo del arte y la cultura de mi época. Lamentablemente, en el último segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, su programa de los lunes a las 8 pasado meridiano y con una repetición para trasnochadores a las 3 de la madrugada del día martes. Este es un programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Por última vez, queremos recordarles a ustedes la clave y las pistas de la armapalabra de esta noche, por supuesto con el premio correspondiente. La clave es balamisfe. Balamisfe. Primera pista procede del griego y después del latín. Segunda pista es una palabra injuriosa contra alguien o algo sagrado. Tercera pista siempre es injuria grave contra alguien o algo sagrado o no. Y la cuarta última pista en español es una palabra grave. Su mensajito a 9230 les permitirán llevarse como premio de la noche esa preciosa antología de narrativa hondureña publicada por Editorial Alfaguara. Y vamos a ver si logramos evacuar el buzón del preguntón de esta noche. Ya lo había mencionado, pero bueno, no está de más que repetirla. ¿Es la tanga o el tanga? Ahí ya lo habíamos explicado. Dado que luce mejor en las mujeres, el español americano prefiere la tanga, pero el peninsular se inclina por el tanga. Yo seguiré diciendo la tanga, la tanguita. Los españoles dicen el tanga, el tanguito. Ahí está su explicación. Una más. ¿Es redundante hablar de una fragancia deliciosa? Fragancia significa olor tenue y delicioso. ¿No cree que algo sobra aquí? Claro, deliciosa. Si es olor tenue y delicioso, la fragancia deliciosa es redundante. Abóquese con B y abóquese con V. ¿Son sinónimos? No, no lo son. Lo primero, abocarse, por ejemplo, es convocar o conducir a un determinado lugar o situación. Abóquese con su superior jerárquico, para el caso. Pero lo de abocar es un término legal
y significa, espero no equivocarme, y si no, pues me corrijan los togados, significa el que un tribunal de mayor instancia asuma para resolver un problema de un tribunal inferior. O sea, como que el Pleno de la Corte Suprema asuma para resolverlo un problema del juzgado del trabajo. Eso es abocarse con V. En cualquier otro caso es con la B. B. Con respecto a una edificación, ¿son sinónimos instalaciones físicas o facilidades físicas? Lo apropiado en el español es instalaciones. Lo otro es calco del inglés facilities, con mucha acepción en el español. Muy bien. Sé que las facilidades es, me dijo usted, es calco del inglés, el facilities. Sé que hay que decir instalaciones físicas. Esta está interesante. Tiene que ver con el mismo Barack Obama. ¿Es Honolulu o es Honolulu? ¿Es grave o es aguda? Pues le diremos que la capital de Hawái, es decir, del lugar donde nació el presidente de los Estados Unidos actual, la capital de Hawái se puede pronunciar de ambas formas, pero en los dos casos la H es aspirada, Honolulu o Honolulu. El inglés aspira la H como ocurre en house, home, etcétera, etcétera, heat, etcétera. Para el lugar de competencias deportivas, ¿es estadio o stadium? Lo segundo es inaceptable, stadium. La palabra es estadio. Así es. Y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Sí. Yo he oído comunicadores deportivos que yo creo que más por un acto de pedantería dicen en el stadium. No, es estadio, nada más. E inclusive estadio también es una etapa, en un momento dado si no hablamos del deporte. Vean esta otra pregunta sobre el saxofón. ¿Cómo es la palabra? ¿Saxofón o saxófono? Me refiero al instrumento musical, dice este televidente o esta televidente. Pues aunque el uso mayoritario en español es saxofón, el otro también lo es. Se apocopa saxo y sax. Lo inventó el belga Adolfo Sax en 1845. Dicho sea de paso, el cardenal Rodríguez es un buen ejecutante del sax. ¿Se puede decir mi hija viajó con mí? ¿No es viajó conmigo lo apropiado y aceptable? Así es, mi hija viajó conmigo. Lo otro es gramatical e inculto. Correcto, Viajó es inaceptable. Mi hija viajó con mí. No, mi hija viajó conmigo. ¿Qué significa la palabra? Pues esta está medio capciosa, pero decidimos responderla porque no tiene nada que ver con ninguna otra realidad. Dice, bueno, me la saltaron. Dice, ¿qué significa la palabra chinto? Decía la pregunta. En el español actual, procede de la palabra náhuatl, chiltic, que significaba en la lengua azteca rojo. En Honduras, en El Salvador, significa el periodo menstrual de la mujer. Está en el diccionario último de la Real Academia, en la página 516, como hondureñismo y salvadoreñismo. Vamos a la que ya nos había parecido. ¿Quién es? ¿Quién es José González en la literatura hondureña? Nació en 1953. González es poeta, ensayista y un arqueólogo literario extraordinario. En el 2015 lo tendremos para hablar de su obra y galardones. José no solo es un magnífico poeta, es un magnífico lector de su propia poesía. Y es un hombre increíblemente curioso. Yo he conocido, tiene una colección de fotografías, una colección de textos, es un antólogo por naturaleza, incansable. Yo he conocido realidades de tipo histórico, literario, en el ámbito nacional, gracias al trabajo de José González. Tiene uno de los más recientes textos fue un texto sobre Visitación Padilla, otro sobre la generación del 50, reside en La Paz, donde hace una intensa labor cultural. ¿Por qué dijeron
que el centenario de Alejandro Castro hijo había pasado inadvertido? ¿Quién era Alejandro Castro hijo? Hace 10 años, en 1905, don Óscar Acosta, hombre generoso, ya fallecido, publicó sus cuentos completos, una antología trascendente y muy fina. Aún está en la librería Guaymura, si no me equivoco. Castro hijo es, si no el mejor, uno de los mejores narradores hondureños de su tiempo, de su época. ¿Qué significa hoy feuco? Feuco. Feuco, en español. De origen incierto, significa feo. Es despectivo y coloquialmente se dice feucho. Feucho, sí. Uy, qué feucho, qué feuco. Repetimos, de origen incierto y significa feo. ¿Podrían decirme por qué hablamos de zurdos? ¿De dónde viene el término? La palabra tiene un origen prerromano y significa que tiene tendencia o preferencia por usar la mano o el pie izquierdo. Y es grosero, muy grosero, contraponer diestro, derecho, y siniestro, por zurdo. Porque el siniestro tiene connotaciones negativas. De manera pues que en las escuelas dicen, este se me sentó a la diestra y esta a la siniestra. Y esto ya tiene ciertas evocaciones maléficas. ¿De dónde viene el término empanada? Muy interesante. Es término culinario. Encerrar algo en masa o pan para cocerlo en un horno. Empanada. Los chilenos son famosos por sus empanadas, las empanadas chilenas. Nosotros importamos las empanadas. Hoy son muy comunes y corrientes en el país, pero en Chile se hacen unas empanadas deliciosas. ¿Admite el español el término pelotera? Interesante. Sí. Está en el diccionario de las academias de octubre del 2014, el año pasado, y significa, es un término coloquial, significa riña, contienda o revuelta. Se armó la pelotera. Tras que metió la mano frente a lo que no es en realidad el arco contrario, es un rectángulo. Pero los comentaristas dicen, metió el balón en el arco contrario. Fíjese bien que es un rectángulo. Con ello cerramos el programa de esta noche, de 2 de febrero de 2015. Queremos agradecerles en lo que vale el habernos permitido entrar en intimidad de sus hogares. Esperamos que vean el programa, si no lo lograron ver ahora, lo vean a las 3 de la madrugada y los esperamos el próximo lunes a la misma hora. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas.